Hola, buenas tardes y bienvenido a otro episodio de la Escuelita Podcast. Con nosotros hoy tenemos a Gracie Reyes y el tema que vamos a estar tratando es cómo emprender un negocio. Es un tema súper interesante, muy apasionado y entiendo que despierta el interés de una gran parte de la población. Les presento a Grace. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bienvenida. Agradecida de estar aquí, así que espero, ¿verdad?, que este sea un programa de mucho conocimiento para las personas que, como yo, necesitan, pues, desempolvar esos proyectos que están en gaveta y no saben cómo. Así es. Muy bien, bienvenida. Bienvenida, Grace, y inmediatamente te paso la palabra para que iniciemos esta conversación claro. con las inquietudes que tienes con respecto al emprender un nuevo negocio. Pues claro, para ponerlos en contexto, les cuento, yo soy periodista de profesión y desde hace un buen tiempo tengo idealizado, materializado, inclusive por escrito, un proyecto que me apasiona, que es un proyecto de comunicaciones y relaciones públicas. Tengo el objetivo del proyecto, nombre, todo identificado, pero se me ha hecho muy cuesta arriba materializar ese plan. Porque cuando salgo al mercado a ver, investigar el mercado, como se hace, me encuentro que hay muchas personas ofreciendo los mismos que yo, con mucho más estructura, y eso me frena. Entonces, la primera pregunta sería eso: ¿cómo yo identifico cuál es mi propuesta de valor en base a la idea de negocio que yo tengo, eh, estructurada o planificada? Claro, es una excelente pregunta y yo creo que muchas personas se cuestionan lo mismo, de cuál es mi diferenciador, qué es lo que vengo a agregar, pero a mí me gusta siempre partir de cuál es la necesidad o solución que yo voy a resolverle a un potencial cliente. Yo creo que debemos empezar siempre por ahí. Sí pueden haber muchas personas haciendo lo mismo, pero ¿cuál es esa necesidad que yo voy a cubrir? Y de repente, en ese ámbito o en esa industria a la que tú no estás planteando de comunicación y relaciones públicas, tú debes de saber el que te ha contratado o en el momento que tú identificaste que eso era una oportunidad o una vocación que tú tenías, ¿qué necesidad ha buscado en ti? Y quiero que tú me comentes. O sea, cuando un cliente te ha contratado, ¿qué necesidad ha tenido que te vea a ti como una potencial solución? Bueno, diseños de estrategias de relaciones públicas y prensa, básicamente. Ok, entonces, básicamente, partiendo de esa necesidad, tú debes de diseñar cuál es tu propuesta de valor. A mí siempre me ha funcionado, y luego le voy a pasar la palabra a Guillermo, siempre me ha funcionado mirar qué está en el mercado. ¿Quiénes son mis referentes? En una industria, por lo general, hay un líder, claro, hay dos o tres instituciones o prestadoras de servicio que no dejan de ser referentes y luego hay un grupo de personas que también hace lo mismo. A mí siempre me interesa ver qué ofrece el líder, cuáles son esos elementos diferenciadores que lo han posicionado ahí, ya sea calidad, ya sea posicionamiento, ya sea la forma especial que tienen de hacer las cosas, y entonces ver en qué espacio yo puedo competir con esos jugadores. Claro. Mira, yo voy a hablar un poquito general del tema, incluso no soy experto en tema de administración, como lo es Víctor, y de negocios, pero si algo yo he visto, incluso como consumidor, es que independientemente del producto o servicio que se esté vendiendo, hay quizás otros elementos, otros aspectos, pilares del negocio que pueden llamar la atención al cliente. Porque a veces hay un producto que es el mismo producto y tú lo que encuentras es mejor precio en otras personas o negocios que lo venden. O tú encuentras mejor servicio al cliente. La forma, como dijo Víctor, la forma en la que ese producto o servicio se muestra en el mercado. Entonces, quizá tú estás dando el mismo producto, el mismo servicio que otras personas, ahí no va a haber ninguna diferencia. Y esto lo digo en general, no quizá en el negocio particular que tú tienes, pero tú tienes una mejor tarifa sin llevarlo a lo pírrico, ¿verdad? Irrisorio, barato, que muchas veces incluso eso te tumba el negocio porque la gente dice, no, eso es de mala calidad. La gente tiene esa percepción en muchos casos. Pero quizás tú da incluso un servicio al cliente, una comunicación con el cliente que te diferencia de los demás y eso le suma valor al producto o servicio que tú tienes que ofrecer.
Eso es así. Y mi temor es justamente eso, que como yo no tengo estructura, se acerquen a mí porque no puedo competir y mis precios sean mucho más asequibles. Que lleguen a mí por el tema de menor precio. Por barato. Exactamente, uno quiere decir así. Pero evidentemente uno como cuando emprende y su primer cliente, uno se entrega al 100% y muchas veces eso no es valorado. Entonces paso a la siguiente pregunta. Decido salir al mercado, pero conseguir ese cliente cuesta porque te piden experiencia, portafolio, cosas que muchas veces tú no tienes. ¿Cómo yo respondo ante esas inquietudes que me pueden hacer? O sea, porque yo apuesto a mí, a mi responsabilidad, a mi calidad, a mi servicio, pero no tengo un portafolio de 3, 4 clientes que te pueda mostrar con los que yo he trabajado. Sí, mira, antes de pasar esa pregunta, sí quiero reiterarte una parte de la propuesta de valor que tú hablaste de eso. Y aunque tal vez no quedó claro en mi primera respuesta, sí te quiero como martillar otra vez. Es importante que la definas, porque tu propuesta de valor es lo que tú vas a salir a vender. O sea, cuando tú identificaste ya que tu diferenciador va a ser servicio, eso tú tienes que transmitirlo en la venta y encontrar al cliente que te compre eso. Exacto. Si no te lo compra, entonces tú tienes que revisar tu propuesta de valor. Y tú vuelves otra vez, dices, mira, espérate, no es servicio, la gente necesita X. Rapidez en entrega. Ajá, entonces voy y salgo a vender eso y es un tema de prueba y error, prueba y error. Pero volviendo a la pregunta de tu público, ¿verdad? ¿Cuál es tu público objetivo? Cuando nosotros nos sentamos a un plan de negocio, siempre idealizamos un cliente o de otra manera le llamamos buyer persona. ¿Quién sería la persona que estaría dispuesta a comprar este servicio? Y uno se sienta y hace un perfil. Dice, mira, yo entiendo, estas son hipótesis tuyas. Yo entiendo que mi cliente idóneo es una persona de 30 a 40 años que tiene su empresa, que necesita asesoría en comunicación y relaciones públicas, que tenga estos niveles de venta, una empresa que vende entre X o Y. Porque si ya tú sabes que tú estás saliendo a ofrecer con poca experiencia o con poco portafolio, tú no puedes aspirar a que tu público objetivo sea una gran empresa, porque probablemente va a haber una incongruencia entre lo que tú quisieras y la realidad del mercado. Pero ¿qué pasa? Cuando tú defines ese público objetivo, tú entonces tienes que salir a tocarlo. Y ahí vuelve otro proceso de prueba y error. En la medida que tú vayas visitando clientes, es como una curva de aprendizaje que tú vas agotando. Y de repente tú empiezas a encontrar oportunidades. Yo soy una persona que he trabajado mucho en el área de ventas. Y esto no falla, lo que yo te voy a decir. Tú empiezas a tocar puertas y mientras más no tú recibas, tú estás más cerca del silla. Uno no lo entiende eso. Pero el que, no ha trabajado en ventas no se imagina lo que yo estoy diciendo, pero hay un proceso de desgaste, hay un proceso de agotamiento, hay un proceso de frustración mental, pero cada no que a ti te den, tú lo que tienes es que repetirte internamente, yo estoy más cerca del que me digan el sí. Y a medida que vaya llegando el sí, que yo te aseguro que va a llegar, si tú eres una persona con asertividad y va descubriendo en cada no, cuál es la oportunidad, tú vas a ir viendo patrones que se repiten. Ah, pero mira, me dijo que sí una persona con estas características o un negocio con estas características. Y tú vas a ir afinando tu puntería. Pero ese proceso no es un proceso de una regla general. Este es el público objetivo para mi negocio, no, sino que tú lo vas construyendo. Cuando tú identificas ese cliente potencial, que es de lo que está hablando ahora mismo mi compañero Víctor, es porque ya anteriormente, hablando de la propuesta de valor, que no es más que el plan o eso que necesita ver tu cliente por parte de tu empresa, cuando tú identificas tu cliente potencial, es porque ya tú tienes esa estructura y tú sabes lo que tú quieres. Es como ir a una tienda y tú saber, bueno, yo quiero esa camisa, yo quiero esa blusa porque es la que cubre los requisitos que en el momento de eso es lo que yo me quiero poner. Entonces, cuando ese cliente llega a ti, es porque ya tú has hecho todo lo anterior. Y es importante lo que tú dijiste anteriormente cuando llegaste y te presentaste, que es sacar esos planes y esos proyectos que teníamos engavetados. Y sencillamente en el momento estás pasando por un proceso
Así Tal es. vez de eso mismo, de conocerte, de saber qué es realmente lo que te hace brillar y tú te hace ser diferente a lo mucho que hay, y tú misma conocerte, ¿qué tú vas a ir a ofrecer diferente? Entonces, en este proceso, donde vas nuevamente a insertarte, que es un proceso que me imagino que has aprendido Sí, bastante, has visto muchas cosas, porque hoy en día la comunicación ha cambiado ha muchísimo. cambiado muchísimo y hay que utilizarlo para bien, Sí. a favor tuyo. Y eso es el proceso en el que tú estás. Parece un poquito lento, pero después ya sí va a tener esa fuerza que tú necesitas, porque mencionaste que es desde pandemia Sí, que estamos emprendiendo, ¿verdad que sí? así Es un proceso. así es. Y les cuento que a mí me costó mucho y me ha costado porque todavía no lo tengo del todo claro, el tema de establecer los objetivos como a corto, mediano y largo plazo. Ahí sí me gustaría que ustedes me dieran luz de cómo como marca yo los puedo ir estableciendo, ir identificando, porque como tú decías, es un proceso de camino y aprendo de mis errores y como yo Prueba y debo, error. exactamente, cómo yo puedo ir moldeando eso en base, porque la idea es muy linda, pero la realidad es otra. Claro. Ujú. Entonces, ahí es que yo necesito que ustedes me orienten y me digan cómo yo le puedo ir dando forma a todo ese proceso para poder cumplir con los objetivos a corto y mediano plazo. Antes de entrar ahí, me disculpa, lo que pasa es que no quiero dejar pasar algo de la pregunta anterior, Claro. porque si nos quedamos en que, bueno, a los clientes, o sea, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Víctor, quizá el cliente objetivo, una gran empresa no es mi cliente en el momento, pero si tú entiendes que la capacidad de tu negocio o el único target son ese cliente objetivo, también uno tiene que perder un poquito la timidez, perder la vergüenza y cambiarle el switch al cliente. Si el cliente te dice, no, yo necesito un portafolio y tus clientes, tu cartera de clientes, algo que tú no tienes ni lo puedes fabricar, tú puedes cambiarle un poquito el switch y decirle, no, mira, yo trabajo, que ustedes me ponen un caso, puede ser, o sea, hay que ver el tipo de negocio, pero ustedes me ponen un caso y yo lo resolvería de tal o cual manera. O por Óyeme, productora. He pensado claro, eso. si tú le demuestras al cliente tu capacidad cambiándole las reglas de lo que él normalmente le pide a sus proveedores, a su aliado, para demostrarle que tú sí podrías ser una persona que le daría un buen servicio, quizás tú consigues ese cliente. Y dicen, Eso es óyeme, cierto. está bien, no tiene una cartera de clientes, no tiene un portafolio, pero me demostró que en esta situación me resolvería mi, Claro. mi, mi tema. Un tema de valor, hay compromiso, responsabilidad con el Claro, trabajo. claro. Buen Y te punto. voy a decir algo. A veces el tú no tener mucho cliente, esa exclusividad que uno le da a ciertos clientes, Es un plus. también tiene mucho Es valor. un plus. Porque en mi caso que soy abogado, si yo tuviera 2.000 clientes, por ponerte un número exorbitante, ¿verdad? Yo no daría abasto, daría un mal servicio. Eso Entonces es no hago así. nada teniendo muchos clientes si no puedo dar un servicio de calidad. O Claro. sea que a un cliente grande que yo le diga, no, mire, ustedes van a ser mi único cliente ahora mismo, voy a estar 100% para ellos. Claro, ¿Entiendes? exclusividad. Entonces, ahora sí podemos retomar. Con el tema de los objetivos. Bueno, yo creo que los objetivos realmente para un negocio o para lo que sea lo defines tú. O sea, qué tan lejos tú quieres llegar y sí, en qué tiempo tú quieres llegar a esa distancia que tú te marques. Yo ahí mi consejo sería como que es muy importante como que establecerte metas y sobre todo establecer indicadores para ver qué tan cerca, qué tan lejos o sea, estás de ese objetivo que te definiste inicialmente y tener como claro cuáles van a ser los parámetros bajo cuál tú lo vas a estar midiendo. O sea, es un nivel de venta, o sea, mi objetivo es ser la empresa líder en mi respectivo mercado, mi respectiva área en el mercado, cómo lo mido y cómo, o sea, qué formas de seguimiento establezco dentro de la empresa para poder saber cómo estoy en ese camino. Sí, y agregarle ahí a eso que dice Oscar, que hay un acrónimo de SMART, como si Ah, fuera inteligente en inglés, que los objetivos deberían ser así. Y deben ser objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un periodo de tiempo. Entonces, eso es como una base de voy a poner el objetivo que yo entienda, pero tiene que caer en ese patrón. O sea, tú no puedes poner un objetivo de decir, yo quiero que mi empresa sea grande. ¿Qué es grande? ¿Cuándo va a ser grande?
y yo lo puedo lograr eso. Tú sabes, me estoy poniendo un objetivo ejemplo, lograble. Un objetivo pudiera ser yo en este semestre quisiera lograr tener 6 clientes, o sea, 6 proyectos. Excelente. Entonces, ahí como yo le aplico el SMART ahí. Y ese es un objetivo SMART. Ujú. Primero es específico. Tú Ujú. estás bien delimitando lo que es. Son 6 clientes. Lo segundo es que es alcanzable. Yo considero que en un espacio de 6 meses tú conseguís 6 clientes, un cliente por mes. Exacto. O sea, parecería lograble, que algo alcanzable. Tiene un tiempo definido, o sea, son 6 meses. Y es relevante para tu negocio porque tú quieres crecerlo, quieres empezarlo y tú necesitas clientes. O sea, un negocio necesita clientes. Entonces, ese es un perfecto ejemplo de un objetivo SMART. Ahora bien, ese es un objetivo específico. ¿Qué quiere decir un objetivo específico? Tú quieres 6 clientes, tú necesitas 6 clientes, es un buen objetivo. Pero adicional a los objetivos específicos, tú necesitas algunos objetivos más generales de tu negocio, de volumen, de posicionamiento, pero que no solamente sea salir a buscar clientes. Entonces tú tendrías 2 tipos de objetivos. Objetivos generales, Con donde la visión de lo que yo quiero ser. exactamente, y objetivos específicos, que esos sí son SMART, donde tú te pones cosas logrables en periodo de tiempo corto, que tú no vayas a poner, o sea, a pensar que tú vas a durar 10 años para tratar de conseguir eso. Imposible. Y que se puede medir fácilmente. Son Claro. 6 clientes, lo conseguí, no lo conseguí, porque precisamente Llevo como uno, dice, llevo 2. ¿Qué pasó? como dice Víctor, si tú dices quiero ser grande, bueno, ¿cómo se mide eso? Soy Ujú. grande, bueno, Es para mí es relativo. grande incluso lo que puedo lograr de ahora a un año, pero quizá en un año ya me parece algo pequeño y quiero ser más grande todavía. Entonces, algo medible, tú quieres 6 clientes, si todavía el quinto mes no lleva ni uno, pues entonces ya ahí tú sabes que tu objetivo específico está cogiendo de una pata. No, y volvemos al punto 1, ¿verdad? La parte de revisión, ¿qué está Ujú. pasando? Y volver a reestructurar todo el plan, como tú decías, es agotador, pero es un proceso que entiendo que todos los que han emprendido en un momento a otro tenemos que pasar. Gracie, Así y es. es importante tú querer lograr algo, Sí, porque nada en la vida es sencillo. Y totalmente. emprender es una de esas cosas que no es sencilla. Es Y cuesta arriba. y es bien difícil. Entonces, por eso hay muchas frases de emprendimiento que hablan de la pasión, de uno querer lograrlo, de uno ser persistente, porque conecto con algo que decía ahorita nuestra compañera Radelis, y es que tú vas sembrando. Cuando tú estás vendiendo, yo tengo una analogía de una jefa que decía, mira, tú estás sembrando una semillita. Cada vez que tú sales, visita a alguien, aunque él te dijo que no, él conoció quién es Gracie, Sí. él conoció cuál era tu proyecto, sabían lo que tú estabas, y tú no te imaginas en el momento que esa semilla prende. Eso es Así cierto. es. En un año, en 2 años, pero mira, esa muchacha pasó por aquí, te vio en un evento, te vio trabajándole a otro cliente y de repente te llama, La que quiere que referencia tú llega. vuelvas y lo visites. Entonces no veas el proceso como algo que no te está sumando porque no hayas cerrado un cliente. Incluso parte de ese mismo proceso, de tú querer esa empresa, de tú querer emprender en eso que tú quieres específicamente, es tú estar haciendo otras cosas. Sí. ¿Entiendes? Y eso Entonces, te por relaciona. ejemplo, yo quiero emprender, pero todavía soy empleada. Entonces tú vas preparándote poquito a poco para en algún momento cumplir ese sueño. Pero hay muchísimas cosas cuando se cumple ese sueño que ya tú has hecho, que no Exacto. tiene nada que ver con lo que tú quieres emprender. Entonces eso también es parte del proceso. Y parece lejos, pero no lo es. Te está dando las herramientas. Y esto lo digo para todo el que nos está escuchando, porque el camino no es recto, tiene muchísimas, Alto y bajo. Curvas. sí, muchísimos altibajos. Hacemos cosas que a veces no nos gusta, pero que eso sea un instrumento para usted lograr sus metas y sus sueños. Que también eso que no nos gusta lo utilicemos para que eso nos ayude a alcanzarlo en algún momento. O sea que te vamos a apoyar, a mí también, yo soy parte Ay, sí, del te área de salgo muy comunicación. agradecida. Sí. Entonces aquí, hablando de este tema, todo el que nos escucha, que está tratando de emprender, no necesariamente en el área de comunicaciones, que esto le sirva de... Y que el mismo proceso se aplica para cualquier Claro que línea de sí, el negocio, mismo ¿verdad? proceso, 100%. que le sirva de Proceso. inspiración. Es así, es así. Bueno, algo muy importante y es la parte legal.
Claro ¿Verdad? que sí. Eso es básico y elemental y que muchas Mm. personas lo dejan para último, no debería. Todo debería empezar por la parte legal. Ahí necesito luz, que si Ujú. tengo que registrar el nombre, que la parte impositiva, eso da trabajo, eso da mucho trabajo. eh, para que me orienten. El tema de, yo sí hice un logotipo bastante básico, fue hecho por mí misma en Canvas, en una aplicación gratuita. Lo registré en ONAPI, pero me quedé ahí. Entonces sí me gustaría para quienes nos escuchan, ¿verdad? Darle como el paso a paso, qué yo debo hacer. Claro, mira, eso es un tema bastante complejo y hay que ver caso por caso, porque no es cierto que siempre es conveniente, por ejemplo, constituir una compañía, comenzar a pagar impuestos. Óyeme, no es que no se dejen de pagar impuestos, pero hay otras formas de uno formalizarse. Por ejemplo, inscribirse en DGI, en la Dirección General de Impuestos Internos, como persona física y generar facturas y no tener esa carga de una compañía, de pagar una contabilidad, una Local. tasa, unos impuestos para las compañías, que quizá no es necesario. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, por eso digo que hay que verlo caso por caso. Lo que sí es importante es un detallito que tú mencionaste. Si ya tú tienes, por ejemplo, un logo, tienes un nombre de un negocio, conozco muchísimas personas que nunca registran nada y ya después de que tienen un negocio próspero, que le ha ido bien, entonces ahí deciden registrarlo y resulta que se lo objetan en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, ONAPI, que, industrial, perdón, Ujú. propiedad industrial ONAPI, que ya existe algo similar. Entonces, todo eso que tú invertiste en publicidad, en posicionar tu negocio, va a tener que cambiarlo porque ya hay una empresa, un negocio, un servicio, un producto que tiene ese signo distintivo que tú estabas utilizando. Entonces, una de las primeras cosas antes de divulgar la marca, el producto que tú vas a vender, el servicio que tú vas a ofrecer, es ese registro de ese signo distintivo. Sea una marca, sea un nombre comercial de una futura compañía que se vaya a constituir, pero tú tienes que proteger esa creación. Entonces, digamos que la constitución de una compañía, o sea, formalizar mediante una compañía un negocio, tiene tres pasos. El primero es ese registro del nombre comercial, que es lo que identifica una compañía, que es lo de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI. Segundo, la emisión del registro mercantil en Cámara de Comercio. Aquí hay que elaborar estatutos sociales, acta de asamblea. em, Yo sea persona física, o sea, aunque... no, eso sería para una compañía, Ok. precisamente. Hay un tipo de empresa que es la empresa individual de responsabilidad limitada, que es de un único dueño. Ujú. Eso se creó con la ley en el 2008, antes no existía, y permite que se separe el patrimonio personal al del negocio, pero es de un único dueño. Esa es la parte que va a Cámara de Comercio. Y luego de que se tiene el registro mercantil, que es como el acta de nacimiento de la compañía, entonces se inscribe en el Registro Nacional de Contribuyentes, que es en la Dirección General de Impuestos Internos, para comenzar a tributar. El RNC, el número de Ujú, RNC ujú. famoso. Con eso ya se puede emitir facturas, pedir factura con valor para crédito fiscal y comenzar sus operaciones tributarias. Ese sería a grandes rasgos el proceso para la constitución de una empresa o una compañía. Pero reitero, hay que ver caso por caso porque no siempre va a convenir un tipo societario frente a otro. No siempre va a convenir constituir una compañía. A veces es mejor quedarse como persona física. Sí, perdona que te Ajá. interrumpa. Y en ese caso de que yo decida quedarme como persona física, porque no tengo la estructura, Ujú. ¿cómo yo registro todo? ¿Son los mismos pasos, varían No, el en proceso? cuanto a marcas, eso es en ONAPI. O sea, se Ajá. puede agotar ese procedimiento por ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI, pero en lugar de constituir una compañía en Cámara de Comercio y luego entonces el RNC, se va directamente con su cédula de identidad a hacer el registro, la inscripción por ante la Dirección General de Impuestos Internos y se le asigna ese RNC a A la la persona persona física. física. Entonces se puede facturar, se pueden emitir facturas con número de comprobante fiscal y hacer sus operaciones como si fuera una compañía, pero a título A personal, como título persona personal. física. Eso incluso yo siempre sugiero
verlo tanto con un abogado, la parte legal, como con un contador. Porque viendo más o menos cuánto sería el volumen de clientes, de facturación, es que conviene o no uno constituir una compañía. Pero de ahí se derivan, como digo, muchas cosas que eso daría para otro episodio, el tema de los diferentes tipos societarios, la Totalmente. diferente forma de tributar, de iniciar un negocio. A veces incluso no se formalizan de ninguna manera y se quedan como proveedor informal. Entonces Ujú. ahí viene un tema de cómo son las retenciones, porque el proveedor informal no factura. O Ahí sea, es un iba. tema bastante denso que podríamos hablar bastante sobre eso, pero hay que verlo caso por caso. La sugerencia es, dependiendo del negocio, ir donde un abogado y donde Un un contador contable. para ver qué es lo que más le conviene ¿Cómo se adapta para mi formalizarse. caso Sí, y una máxima es que si es un negocio formal y va a tener clientes que están formalizados, hay que tributar, ya totalmente? sea como Claro. persona física o como persona jurídica. Incluso pasa muchísimo que si se quedan como proveedor informal, que entonces quien le hace las retenciones y eso es el cliente, muchas veces hay empresas grandes que tienen política de que no trabajan con proveedores informales. Exacto. Entonces eso limita Eso me ha la pasado. clientela. Eso me ha Ya pasado. tú sabes. Entonces muchas personas se ven forzadas. El mismo cliente que lo obliga a formalizarse con una compañía o registrarse como persona física porque no Ujú. trabajan si no es así. Pero el tema impositivo es fuerte, es una Sí. carga muy Ujú. fuerte. Eso es otro programa, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, sí. Eso es otro programa. Y yo creo que también es una limitante que tenemos muchos para el tema de emprender. Porque es difícil. Me imagino que Sí, ustedes lo viven. yo entiendo que no hay un ecosistema que promueva el emprendimiento a través de flexibilizarle temas impositivos y fiscales. O sea, Claro, inmediatamente tú estás formalizado y pasa, me parece que de 8 colaboradores, el tema de el PST, de tributación simple. ¿Alguien sabe cuál es? Bueno, la DGI tiene un esquema que se llama PST, que es el programa de tributación simple o de tributación simplificada. Y está hecha para empresas muy pequeñas. Pero el problema es que es tan pequeña que cualquier emprendimiento que tenga el mínimo de tracción ya no aplica. Entonces aplica para el formato que es para todo el mundo, para todas las empresas, que tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, una empresa normal tiene que pagar anticipo sí, a principito de cada mes, tiene sin que pagar el haberlo anticipo, facturado. tiene que pagar la TCS, tiene que pagar las retenciones antes del día 10, tiene que pagar ITEVI el 20, tiene que pagar Infoté y una serie de cosas que en un ecosistema que se promueve el emprendimiento, probablemente todas esas partidas que estamos hablando se debieran pagar, pero debieran de tener otro esquema para una empresa que está empezando versus una empresa que tiene 50 años en el mercado. Eso es así. Saben que conozco un caso, y esto es un comentario al margen, ¿verdad? Claro, muy bien. Pero es una persona que hace fotografías y lo contratan y lo contratan y lo contratan de manera informal. La empresa le retenía los impuestos. El hecho fue que cuando él se vio forzado a trabajar con una empresa formal, le apareció todo en la DGI. Claro. Y no se imaginan la cantidad que él tuvo que pagar. Entonces él no tenía ni idea porque no llevaba el control. Y eso es un tema que quienes estamos emprendiendo, porque lo veo mucho en mi día a día, no lo tienen claro, no lo tienen claro. Hay que tener el control de las facturas, guardarlas por año. Es un tema de organización y, como tú decías, de tener a mano un contable desde el inicio. Sí, y hay muchas empresas también que yo creo que pecan de simplemente reportarle el ingreso. ¿A qué me refiero? Tienen un proveedor informal, le dicen, dame una copia de tu cédula. No vuelven a hablar con esa persona. Esa persona dura un año dándole servicio y le facturó 300,000 pesos, pero ellos esos 300,000 pesos los reportaron a la DGI bajo esa cédula que esa persona le dio una copia. Esa persona nunca ha hecho un reporte a la DGI y el día que interactúe con la DGI se va a topar con un problema, Totalmente, con un ingreso que le nunca pasó a mi declaró y Claro. etcétera, etcétera, Porque, etcétera. ojo, que muchas veces uno decide quedarse como proveedor informal porque lo que hacen es que le retienen el ITEVI, 18% que se lo suman al servicio, Y el y le 10. retienen el 10 al servicio. Entonces ellos dicen, bueno, en vez de yo meterme en una compañía que paga un 27 anual, que paga ITEVI, que paga 20,000 cosas,
me retienen el 10 de lo que yo facturo y ya. Eso no es tan sencillo, porque ese día es una retención, un avance del 25 que la persona física tiene que pagar. Entonces, Ok. ahí es que está el tema. Cuando la DGI chequea, esta persona que está registrada aquí, que ganó tantos miles de pesos y le retuvieron el 10% de eso, que ya lo pagó la empresa a la que él le brindó el servicio, pero todavía hay un 15 que falta por pagar. Y ahí es que esa persona, cuando viene a ver, debe un dinero que ni sabía. Y como dice Víctor, no están asesorados, muchas empresas no le dan, no le explican cómo es el tema, no le dan esa cartica de retención, que es importantísima también para el tema de los impuestos. Y el proveedor informal tiene que exigirla, porque el día que tenga que pagar y no aparezca que esa empresa, por ejemplo, le retuvo un 10, hay empresas que le retienen y no lo pagan. La cartica es lo que le avala que a él le retuvieron ese ¿Y 10%. cómo yo como emprendedora me doy cuenta de que la empresa cumple con lo pautado? O sea, que me debitan, que me retienen el impuesto, pero que lo reporta. En DGI. Entrando a la página, Averiguar registrando. en DGI, uno puede investigar con sus datos personales, obviamente. Y también una práctica que es común es exigirle a la empresa una carta de retención. O sea, en el momento que te hacen el pago, junto con el pago, exigirle esa carta. Y esa carta Sí. sale al La momento, empresa tienen que es solicitarla. dirigida a la persona y dice, yo certifico que a esta persona se le retuvo este monto sobre la base del pago de esta factura. Con un detalle ahí. Sí, pero eso es una carta que emite la empresa, Sí, o sea, una carta con el timbrado de la empresa, firma y sello, exacto. con la información. Pero Sí, ella pregunta cómo ella averigua si la empresa realmente lo sí, ya no, pagó. eso en Eso la es DGI nada más. directamente en la Dirección General de Y eso Impuestos se debe Internos. hacer con qué periodicidad. Cada 6 meses, cada vez que yo emito una factura, luego de concluir el pago. ¿Cómo ustedes recomiendan que se haga eso? Lo que pasa es que ya si con frecuencia uno está brindando servicio a personas que tienen esa formalidad de que retienen impuestos, ya hay que ir viendo si formalizarse y no estar con esa duda de si el otro pagó o no pagó. Porque precisamente la balanza que uno tiene que poner para ver si hay que formalizarse, si hay que constituir una compañía o inscribirse como persona física, es la frecuencia con la que se factura. Si es una factura al año, si yo solo he tenido un servicio al año, pues quizá no vale la pena, Exacto. porque tener una compañía operando, pagar tasas, impuestos, declaraciones, un contador, oye, no vale la pena. Mejor como proveedor informal, le hacen esa retención, tú una vez al año entonces haces el pago que tiene que hacer en DGI y ya. Ahora, si hay una frecuencia, si mensualmente hay Una genera uno o dos facturas. uno genera, no uno, porque recuerda que estamos hablando de proveedor informal, Sí. pero el otro sí le genera esa carta de retención y uno está brindando el servicio, ya ahí hay que ir viendo con un abogado y un contador si conviene constituir una compañía, qué tipo de compañía y todo lo que hablamos ahora. Ah, perfecto. Y cambiando un poco el tema, y discúlpame, Gracie, que nos salgamos un poco de los temas tributarios, que yo entiendo que son muy relevantes, sobre Sí. todo para los emprendimientos. Yo tengo una pregunta para ti, y es, tú mencionabas que tú emprendiste durante la pandemia, y me caía la duda si, por ejemplo, tú llegaste a formular o elaborar un plan de trabajo, perdón, un plan de trabajo, no un plan de negocios. Y será mi siguiente pregunta. Porque justamente, o si llegaste, por ejemplo, a funcionar en un espacio físico, o te quedaste en el aspecto digital, o... No, yo me quedé en el aspecto digital. Registré el NIC o sea, me imagino que aquí todos saben lo que es el NIC, que es para tú hacer la página, para tener el punto, El dominio. el El dominio. dominio, sí. Ujú. Entonces lo registré, eso tiene un periodo de 2 años, pero creo que ya está, se quedó, lo perdí. Y me quedé como en esa fase porque tenía que buscar un diseñador, estructurar todo el portal web, generar contenido. Y háblame un poco de ese proceso de inicio del emprendimiento. Tú me dijiste, llegaste a elaborar el plan de negocios, o Sí, sea, la idea de negocio, el plan así como en detalle, no, yo comencé a tocar puertas, llegaron algunas personas y como que eso fue evolucionando. Porque en pandemia todo el mundo estaba online, era más manejar como redes, hacer unos diseños, una serie de comunicar a través de los medios digitales. Y ujú. como que eso me entretuvo y me quedé ahí, pero no llegué a estructurar como un plan así como súper detallado. Pero ya que tocas el tema, me gustaría que tú me dieras luz de qué debe tener ese plan, qué debe y qué no debe faltar.
Bueno, realmente uno estructura el plan de negocio y aquí en este tema me van a tener que ayudar mi colega porque realmente yo en tema de negocio, emprendimiento, como que cogeo un poco y Y por eso he estado un poco callado, más aprendiendo de todo lo que nos han dicho que aportando. Pero en el caso del plan de negocio, el plan de negocio como cualquier otro plan, lo que nos da es una hoja de ruta. Nos dice hacia dónde queremos llegar, cuál es el nuestra objetivo, audiencia, exacto. cuál es nuestro buyer persona, como mencionaba acá, eh, quiénes son nuestra competencia, cuál es nuestro producto, cuál es ese valor agregado, ese tema diferenciador que tiene de esos competidores que yo he identificado en el mercado. Y todo eso, eso es lo que incluye. O sea, por eso te preguntaba que cómo tú identificaste que quizá tú necesitabas una página web. O sea, fue que, por ejemplo, tú identificaste que tu audiencia o público objetivo, buyer persona, ese era el medio que utilizaba. Bien me respondiste que, por ejemplo, estábamos en un momento de De pandemia pandemia, exacto. en Todo el era Y toda la cual digital. todo era virtualidad. digital. O Sí. Todo era sea, digital. Yo creé las redes. Como estaba en casa, generaba contenido 2 o 3 veces al día, con insumos de los servicios que yo ofrecía, algún testimonio de un cliente en ese momento, pero el mismo tema de generar contenido no es fácil. Es una tarea que requiere estrategia y comunicarlo de una manera que conecte con el público. Entonces, en principio todo muy bien, pero cuando se me acaba el contenido de lo que yo ofrezco, lo que doy, lo que he hecho, o sea, hubo un momento en que yo me quedé como plain, ¿sabes? Y lo que hice fue como asociarme, porque en ese momento trabajaba para una institución académica y comencé a vincularme con docentes y como generar contenido para la academia, el live, ese tipo de cosas. Pero dejé de lado un poquito la parte del proyecto porque se me acabaron los temas. Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Cómo generar un calendario, un cronograma de De contenido contenido. que no canse, que sea dinámico, que creo esté que al aquí día, que Radelis es la conecte persona con la idónea. gente? Y sobre todo para quienes emprenden, el tema de que sea dinámico requiere un presupuesto. Hay plataformas ahora mismo que han salido muchísimas que te ayudan y que uno Sí. tiene como que ser autodidacta, ¿verdad? Que ponerse a leer, googlear y demás, que te ayudan muchísimo. Pero evidentemente la calidad y el nivel no es el mismo que con un equipo profesional. Sí. Entonces ahí, dame luz, por favor. Incluso para hacer contenido para redes, por muy fácil que parezca, no es tan fácil cuando tú quieres formalizar tu empresa, lo que haces y darle un carácter muchísimo más formal, independientemente de que sea virtual, de que sea eh, nuevo, no No, importa, tienes que hacer una estructura. totalmente. Mi jefe aquí también es experto haciendo contenido, puedes darle una chequeadita ahorita. Sí, porque por ejemplo, yo que me vendo o que quiero emprender con un proyecto de comunicación, todo lo que yo haga a nivel Sí, porque visual Ese es tu comunicación portafolio. tiene es que muy quedar, amplio. tiene que quedar bien, o Ese, sea, de hecho, lo que tú produzcas es tu portafolio y es parte de tu oferta como negocio. Yo mismo como generador de contenido, yo tengo Claro, experiencia en el área, sí, muy también, modestia aparte. sí. Pero sí, yo perfectamente te entiendo de que hay días que yo digo, óyeme, yo me quedé ya sin contenido y lamentablemente las plataformas de las redes sociales suelen ser muy punitivas al momento de que uno no genera contenido porque, por ejemplo, si tú publicas nada más tres veces a la semana, ya deja de aparecerle a Sí, no, y un ya segmento dejas de importante. captar la atención de tu público, y, porque Deja de captar esa el público, dinámica es muy rápido. dejas de crecer también a nivel de seguidores, dejas de crecer a nivel de likes. La plataforma te obliga también a tener varias modalidades de publicaciones, no solamente posts, sino que también son reels. Y entonces las reglas del juego cambian Sí, constantemente. Y el eso metaverso. y una Y pregunta, hablábamos ahorita, y discúlpame que te interrumpa, hablábamos ahorita, Oscar y yo, que los likes no significa que tu contenido sea bueno o malo. ese no, es eso otro es tema así. también. Hay otras personas, de hecho, hay otras personas que tienen la mala impresión de inclusive los seguidores tampoco significan qué tan efectiva y qué tan eficiente, qué tan exitoso, mejor dicho, es una cuenta. Tú puedes tener una cuenta con 5.000 seguidores y que de esos 5.000 seguidores, los 4.000 te comenten, 4.000 te den likes. Y viceversa, tú puedes tener una cuenta de 10.000 seguidores y nada más tienes 10 likes, como yo he visto muchas, Sí, 10, 15 likes. Entonces tú ves que no es un crecimiento orgánico, tú ves un crecimiento que se dio
en base quizá está inclusive Incluso que no haces publicidad. futuros clientes Pero, tuyos. entonces, por ejemplo, ¿Cómo mides? exactamente, cómo yo genero ese engagement? Todo depende de tu público. Que tú Realmente me todo. ofreces diferente. Exacto. Mira, por ejemplo, muchas empresas se han querido insertar en el fenómeno de TikTok. Ah, que TikTok, que es lo último, que los Reels, que sé yo cuánto. Pero cuando viene a ver tu audiencia no está ahí. Y es ahí la importancia de lo que te mencionaba, de un buen plan de negocio. Un plan de negocio que no esté escrito en piedra, sino que un plan de negocio que sea orgánico, que se modifique en base a las experiencias que tú vayas adquiriendo en el camino. ¿Y por qué te menciono lo de los Reels y lo de los TikTok, perdón, me fue una S ahí. Wow, qué fino. Sí, TikTok. Te lo menciono porque, por ejemplo, el público que utiliza esa herramienta es un público que está entre los, voy a decir, 25, 18 años, 15 años. Entonces, realmente El público me va a consumir. ese es un público que te va a consumir. Puede ser un público que te va a consumir, porque a lo mejor tú tienes una tienda de ropa O tal que vez va a lo dirigir a ese comparten. público. O lo comparten, o a lo mejor, qué sé yo, tú tienes una tienda de algún producto dedicado a ese nicho, pero cuando viene a ver no. Entonces, esa identificación de ese nicho es muy importante. Porque Sí. cuando viene tú estás dedicando horas muertas a hacer un TikTok, a estar bailando, hasta qué sé yo cuánto, y No. eso no te va a generar nada. Y ahí me respondiste algo que tenía entre tantas redes que hay, Entre tantas. ¿verdad? ¿Cómo identificamos cuáles puedo yo usar o no? Que no Exactamente. desgasten, que no cansen. Incluso fíjate que ya hemos conversado sobre ese tema, de que hay que identificar por tu público objetivo cuál forma de publicidad te resulta. Claro. Por ejemplo, una persona que quizá pasen de los 60 años, 65 años, no te va a utilizar una red social de la moderna, ¿verdad? Fácilmente, la publicidad que tú requieres es la tradicional, radio, televisión, periódico. Entonces, O Facebook. hay que ver Sí. quizá la generación de uno, ¿verdad? Que comenzó con Facebook. Hay que ver, depende de tu público objetivo, qué le va a funcionar, qué plataforma va a funcionar, qué cuenta de qué red social va a funcionar, o incluso qué tipo de publicidad va a funcionar. Y eso es precisamente identificando ese público objetivo. Si tú sabes que TikTok, por ejemplo, lo usa la generación quizá de una generación que no va a consumir tu producto o tu servicio, pues no vale la pena ni siquiera Pasar por el estrés de tener que pasar por ahí, estar. crear una expectativa falsa incluso de, bueno, lo vieron, porque es verdad que TikTok lo que tiene es Mucha visibilidad. mucha visibilidad, exacto, muchos views, pero hay que ver si esos views son personas que le interesa tu contenido. Sí. Quizá tú tienes una falsa expectativa, bueno, lo vieron 10,000 personas. Bueno, pero de esos 10,000 personas, ninguno va a consumir tu producto o servicio y crea una falsa expectativa. Eso es así. Señores, asesorarse nunca está de más. De repente tú necesitas un acompañamiento porque no lo sabes Claro, todo. claro. Y es un punto que puedes reflexionarlo en casita, dentro de tu estructura, un acompañamiento. Y tú sabes cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes. E incluso con ese acompañamiento, identificar cosas que tú misma, estoy fina también, tú misma no sabías. Porque de repente nosotros entendemos que Instagram me va a funcionar, pero tal vez LinkedIn te funciona mejor. Y muchas veces no lo utilizamos y es muy, muy buena Muy red. efectivo, claro. Y puede ser que ahí sí captes esos futuros clientes que van a llegar y cambies tú misma tus reglas de juego, porque la comunicación es así. Y una consulta, ¿qué tan necesario es tener un portal? Una página. Hablamos de la huella digital y que la gente te busque en Google y que el posicionamiento SEO. O sea, yo me le doy un Sí. sinnúmero de cosas. Mira, Entonces, ¿qué tan necesario es eso para tenerlo para una persona que emprende? sí, bueno, Depende de lo que tú ofreces. No. sí. Y también vamos a ir en la parte que hablaba Guillermo acerca de las formalidades. No, y hay algo importante, mira, o sea, la gente no entiende el rol de un website. El website es la única plataforma en un ecosistema digital que tú controlas la conversación. En una red social, tú controlas lo que tú posteas, pero tú no controlas lo que comenta una persona y lo que haga con eso después.
si lo comparte, cómo lo comparte, a quién se lo envía, cómo lo manda. En el website es el único lugar donde una entidad puede controlar 100%. Es una comunicación unidireccional para un solo lado. Entonces el website por eso es poderoso. Es una herramienta poderosa dependiendo qué yo quiero hacer con él. Si yo lo quiero usar como una herramienta de venta, un website optimizado con una estructura, con un funnel que promueva que la gente te llene un formulario de contacto, es poderosísimo. En una red social tú no puedes estar hablando todo el tiempo de venta porque la gente te deja de seguir. Pero en el website, que ya la persona que llega a tu website llega porque alguien se lo dijo, lo vio en un anuncio y le motivó a darse un clic. O sea, el que visita un website, ese tráfico, el website de una empresa, es un tráfico duro, es un tráfico valioso. Que sabe lo que quiere. Y si está bien optimizado, es una herramienta extraordinaria. Yo considero que un website es necesario, pero todo depende en qué momento está tu emprendimiento. Así es. O sea, tener un mal website, no, porque para eso no lo tengo. Y ¿Qué es un mal website? un mal website es un website que no tenga información relevante de tu negocio. Es un website que no te venda bien. Que lo abandones, que no lo utilices. O sea, ¿Qué debe el tener? esquema básico Un para... diseño atractivo. Okay. Un diseño atractivo quiere decir que apele, que guste, que sea bonito para el segmento que está hecho, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Si es un website de un geriátrico para personas mayores, no puede arrancar con un tecno de intro, porque no va a conectar. El viejo va a decir que vaina es esta y se va a ir de ahí. A menos que sea un gancho y sea por una funeraria. Bueno. Wow. Por experiencia propia. No, todavía no es un geriátrico. Pero buen diseño, buen contenido y que convierta. O sea, el website tiene que convertir. ¿Qué convertir? Que a ti te lleguen leads, que te llegue un formulario de contacto, que te suene el teléfono, una llamada. Ah, no, yo estoy en tu website y vi que te llegue un WhatsApp, un mensajito. Son clientes potenciales. Sabes que me hablaban mucho pero es un buen website. Del tema de los landing page. Es un website. Sí, lo único que es un website único, de una sola página. Pero funciona, o sea, porque es un website. Yo veo que es como más enfocado a ventas, a promocionar un evento per se, algo muy puntual. Sí, la naturaleza de un landing page es que no tiene la vocación de soy de una empresa y ya. Puede ser para un lanzamiento de un producto, para un evento, para una campaña en particular, para cualquier cosa tú puedes hacer un landing page, que es como una página de destino en español, que convierte también. Pero para todos los fines es un website. Yo creo que también tú puedes utilizar un website como para no limitarte tanto, sé como mencionaban, que un website tú estás muy limitada por la plataforma que ya está creada. Tú te montas sobre una plataforma y tú en una página web tú creas esa plataforma. Tú no estás limitada por la cantidad de caracteres que tú tienes que escribir. En la mayoría de las redes sociales tú estás muy limitada por la cantidad de caracteres. Y perdón, ¿y cómo yo llevo tráfico al website? A través de las redes sociales. Las redes sociales es como el clickbait y a través de las redes sociales tú lo canalizas a la página web. O sea, porque generalmente las redes sociales incluyen un Linktree donde te dan acceso a tus redes sociales, ya sea una cuenta de YouTube que tú tengas, ya sea una página web, infórmate aquí, mira este artículo que escribí, por ejemplo, inclusive tú puedes tener hay websites de personas que venden, linkearlo a tu LinkedIn, linkearlo a un blog que tú tengas donde tú escribas sobre temas relevantes a tu área, inclusive una columna en un periódico donde tú das una opinión como experta en tu área. O sea, todas esas son formas de darte promo. La nueva moda de los noticieros, que lee la noticia completa en nuestro enlace. Uno leyendo la noticia se queda a mitad de camino, pero ¿y cuáles son los 5 pasos? Hay alguien que está sonriendo bastante. Hay que ir a la página para ver la noticia completa. Sí, pero importante es tú hacer las cosas de manera pensada. O sea, si estamos hablando de todo esto para tu negocio, y yo entiendo que tú estás buscando clientes, ¿verdad? Tú quieres clientes, porque hay un momento que va a llegar que cuando tú tengas tu base de clientes, tú tal vez vas a querer posicionamiento para cobrar más o para 1000 cosas. Pero si tú te interesas en captar clientes, tú debes decir, ok, en mis redes yo voy a poner contenido que le apele a un potencial cliente. Entonces, en la industria que yo estoy, que en la que tú estás, no has dicho que de servicio, de comunicación, tú tienes que identificar oportunidades para tú demostrar la capacidad que tú tienes en el servicio que tú das. Entonces, digamos que ahora viene, por ejemplo, el Día de las Madres. Tú puedes hablar de la importancia de que las marcas comuniquen de manera apropiada sus promociones, de que comuniquen bien sus campañas, qué hacer ante situaciones de crisis.
cuáles son las crisis. Por ejemplo, cuando se te acaba el inventario, tú haces una oferta tan buena que se te acaba el inventario y de repente en la red empiezan a acabar con X tienda, para no decir ningún nombre. Mira, tengo este producto que era tan de existencia, se acabó y empezó una crisis. Y tú haces un contenido que tenga que ver con eso. Entonces, en esos contenidos, tú de alguna forma u otra, tú direccionas a tu página web donde tú vas a tener el catálogo de servicios que tú ofreces. Ahora tú no tienes portafolio todavía, pero cuando los tengas, vas a tener tu portafolio. Y en la página te asegura que después de que la gente vea los servicios que tú ofreces, dice, si tú quieres hablar conmigo, dale este botón. Claro. Entonces, de repente, tú armas un muñeco. El que entró por las redes y no quiso irse a ningún lado, me escribió por ahí un DM. Y ya eso es un ecosistema. El que se motivó con lo que vio en las redes y quiso saber más de mí, se fue al website. Y de repente en el website me llenó el formulario. Pero tiene que haber una coherencia para uno saber qué pongo en el website, qué pongo en las redes y que al final todo se traduzca en que llegue cliente. Porque de repente yo me dedico a darle soporte a marcas en muchas cosas y una de ellas en digital. Yo me he topado con marcas que tienen excelentes redes, pero ellos la quieren para conseguir cliente y no le llega un cliente por ahí. La red está bonita, tiene like, la gente comenta, pero no le llega un cliente. Entonces, para los fines, eso no le está funcionando al cliente. Ellos preferirían tener una red, no quiero decir fea, pero que visualmente no fuera tan high-end, no debe de tener tanta interacción y si le estuviera sonando la caja, ellos estuvieran felices. Totalmente. Entonces siempre es importante entender qué tú persigues y qué voy a hacer para lograr eso y no perderme en la diatriba de lo mucho like y otras cosas que a veces Trata de verlo como un camino, o sea, un camino que está tomando el consumidor para llegar a tu producto y trata también como que de que ya por el hecho de que tú estés del lado del que está vendiendo, del vendedor, la vendedora, del producto o servicio, no te haga indiferente o no te haga, no te vuelvas empática con cómo tú quisieras que te tratasen si tú fueras la consumidora. O sea, trata de pensar tú misma, o sea, que yo Como si quisiera tú ver fueras en cliente. en este Sí, producto, eso en este funciona muy servicio. Realmente estoy viendo un producto diferenciado. A veces nosotros como proveedores de servicio decimos, esto sí está caro, pero no nos ponemos en Del los otro lado. zapatos del cliente que decimos, sí, esto está caro, pero también está caro para mí. O sea, etcétera. El punto es que también yo puedo entender que quizá puede ser muy agobiante tener que manejar tanta cosa y equilibrar entre tantas redes que tenemos disponibles hoy. Entonces, mi recomendación en ese sentido sería como que comienza con una, trata de ver qué tal te va qué tal te va con esa, trata de aprovechar al 100% los indicadores que te ofrece las redes de manera gratuita. O sea, inclusive show off, o sea, enséñalo, esos mismos indicadores. Mira, como tú estás en el área de comunicaciones, mira, Sí. tuve un engagement de unos 50,000 cuentas con esta publicación. Explicar un poco inclusive de esa dinámica pudiera generarte un contenido de valor Así es. que te promocione como experto en el área. Y de repente ahora no tienes cliente, pero tú estás sembrando para tener esos futuros clientes. En este momento, una estrategia sería crear contenido, sentarte y ver qué temas son relevantes y de qué manera de los temas que hemos escuchado a diario, tú puedes darle un plus a ese tema y compartirlos con tus redes, con las personas que te siguen y potenciar esa parte, porque de repente con esa información que tú estás compartiendo, yo la comparto, se la comparto a Oscar, se la comparto a Guillermo o a Víctor y ellos son tus futuros clientes. Entonces, eso es parte de la estrategia también que debes identificar. Claro, y ser constante. Y ser constante. Ser constante. No puedo irme de aquí sin poner en la mesa otro tema importantísimo, que es el tema de la negociación. Pasa, me imagino que a todos aquí, que de una forma u otra asesoramos, que cuando se toca el tema del presupuesto con un cliente, llega un punto como que él está hablando para acá y tú para allá y como que la cuerda se va a romper, pero es como tenso. Porque ya no, está caño el sí, cliente. No, hay clientes, y acúsenme que voy a mencionar marca, que quieren un Mercedes-Benz con el presupuesto de comprar una pasola. Así es. Entonces,
y algunos ser no inexpertos, sino no tener como esa experiencia, ese renombre, entienden que el trabajo, eso no es nada. Gratis. O sea, yo soy un post, ¿y qué te cuesta a ti eso? Eso es un diseñito, eso es una notica de prensa, eso no es nada. Yo voy a decir algo, sea, pues yo sé que eres tú que va a abundar detrás de eso. Y quien le pone valor a tu producto eres tú, no claro es el que sí, cliente. claro que Pero sí. en ese, por ejemplo, en ese proceso que me encontré en días pasados con una empresa que me gustaría trabajar, pero se cerró en ese punto. O sea, no, yo no puedo regalar mi trabajo. Claro. Porque Esa hablas no era la del... empresa indicada. Exacto, ella habla del protocolo, de cómo ella dirigirse. Para negociar esos chelitos Claro, y que que le sea de acepten manera- la propuesta. Y darle a Claro. entender al cliente de que sí, yo quizás no tengo el expertise, no tengo el renombre que tú esperas, pero yo te voy a hacer el trabajo igualito que la Claro. corporación, ¿tú entiendes? Sí, Ahí sí, es que sí, viene sí. el regateo, porque nosotros generalmente pensamos que el regateo es yo te bajo el precio, pero realmente hay muchas formas de regatear. Yo puedo regatearte diciéndote, mira, no te puedo bajar el precio, pero te voy a ofrecer esto y esto y esto. Entonces, Ujú. tú puedes ir a Tengo una opciones de negociación descuento. Claro. Mira, Claro. con varias cartas debajo de la Antes de mano. dejar que Víctor abunde, no, pero no me dejes El ese problema defensor de aquí. los empresarios. yo que soy emprendedor también, o sea, soy abogado y tengo mi firma, eso es, o sea, uno tiene que ser abogado y administrador, mercadólogo, publicista, Sí. todo a la vez. Sí. Me toca, yo ofrezco un servicio y me dice, no, hay otro abogado que lo hace más económico. Ya yo soy más respondón con eso y digo, bueno, pues que le vaya Hazlo bien con con el él, abogado, claro. pero cuando quiero manejarlo, porque es un buen cliente de muchos años y me está pidiendo una ayudita, muchas veces yo opto por, en lugar de bajar el precio, de bajar mi tarifa, decirle, dámelo en 2 pagos, 3 pagos, 4 pagos, pero la misma tarifa. O sea, Claro. muchas veces, ustedes saben, los procesos legales duran meses, duran hasta años, y a mí no me cuesta que me paguen en varios pagos porque sigo dándole el servicio. Claro. Pero yo prefiero muchas veces dividir los pagos y no bajarle la tarifa. Entonces, quizá una facilidad y esa forma de negociación es decirle, no, mira, está bien, no te puedo bajar porque ya ese es mi mínimo, pero dividimos ese pago al inicio y otro pago en 2 meses o cuando concluya el Ese puede ser proceso. una O darle una vueltica en el motor. Y O ya. cualquiera. Mira, lo que yo te quería decir es que cuando la discusión llega a precio, tú debes de sentirte bien. Porque quiere decir que ya esa persona, Se lo que tú le has interesó. dicho, se interesó. Ujú. A mí me decía un jefe que yo tuve, que aprendí mucho de él, me decía, Víctor, cuando el problema sea precio, ponte contento. Porque quiere decir que lo que tú le mostraste antes de esa conversación, lo movió a él a llegar ahí. Pero te quiero hablar de la estructura de precios y esa danza que uno tiene que tener como prestador de servicio. Tú sabes en el momento que tú vas a tener la fuerza para tú fijar tus precios sin condiciones. Ese momento le llega a uno cuando uno sale y presta un servicio. Le llega después de uno tener un track record, le llega después de uno tener un portafolio y hay algo internamente que es cuando tú te lo crees que es lo que tú vales, porque Así lo es. que tú vales ya tú lo vales, Que es lo más pero todavía tú importante. no te lo crees. Entonces cuando llegue ese momento que tú te lo crees, entonces va a ser más fácil ese proceso. Pero antes de tú llegar ahí, tú quieres hacer negocio Claro. y tú quieres crecer y quieres avanzar. Entonces mi recomendación es que en esa primera etapa de incipiente, un negocio incipiente que está empezando, tú tienes que estar abierto. Y no quiero decir que te tumban el brazo, pero a tú ser flexible, porque tú necesitas un portafolio. Y para ti va a ser más fácil, en la medida que tú avances, fijar mejores precios. Ahora, todo está en qué. Yo estoy sentado en una mesa con una marca que a mí me conviene tener en mi portafolio. Yo no estoy abierto a regalar mi trabajo en ningún momento, pero yo estoy dispuesto a ganar menos. Yo nunca estoy dispuesto a perder. Entonces, siempre es importante que tú tengas un tarifario, donde en ese tarifario tú tengas definido tus costos y tus márgenes, y de repente tú dices, mira, por una decisión estratégica, yo estoy disponible a Coca-Cola a hacerle una reducción de un 20% del precio. Mi margen va a estar fino, bajito, pero cuando yo tenga Coca-Cola en la firma como cliente, yo voy a salir a donde Cola Real. Y Cola Real se va a montar aquí, porque él va a querer tener quien le maneja Coca-Cola. O yo voy a ir a donde Agua Cristal,
que es una envasadora Valga de la agua. payola. Estoy dando unas payolas de marca, pero estoy tratando de hacerte la referencia Te va a llegar la facturita. ¿no? Sí, déjalo tranquilo. de que aunque tú no lo veas en ese momento, tu ser flexible te suma. Eso es así. Y algo coyuntural y de momento. Yo considero que en ese momento de ser un negocio incipiente, uno estratégicamente debe de ser flexible sin cualquierizar el trabajo, sin perder, sin tú hacerte daño como negocio. Evidentemente, en la medida que tú vayas haciendo esos checks de, mira, ya esto no es necesario, esto no, entonces ya esa flexibilización o Se esa va dejando de flexibilidad, lado. tú la vas dejando de lado. Ah, pues perfecto, perfecto. Bueno, Sí, vamos a concluir ya, ¿verdad? sí, yo creo que estamos El, cerrando. el Cónchale. consejito, Gracie, el consejito rápido, cometer errores. ¿Verdad? Sí, No, y creértelo. Y aprender Y de aprender, ellos. porque esos errores, señores, es lo que nos va a dar todo ese potencial que hablaba Víctor, de decir, Coca-Cola, no te necesito, voy para tal sitio. Exacto. Perder el miedo. Perder el también, miedo. y salir Yo Te creo que vamos eso- a apoyar. Eso es lo más importante, pivotear. Sí. así. Pivotea, o sea, Y creértelo. lánzate. Totalmente. Tienes todo el potencial. Ay, pues gracias. Yo súper agradecida de haber sido invitada. Muy sus agradecido órdenes nosotros para contigo. lo que Hemos tenido una necesite. conversación extraordinaria y sobre aprendí todo Me muchísimo. encantó. la audiencia sé que la disfrutó. De verdad yo te Así. agradezco el tema porque sinceramente hay Aprendiste mucho. demasiado. Habían conceptos que yo había tocado antes y no me acordaba, lo de buyer persona, lo de matriz de precio, todo. O sea que gracias de verdad por traer este tema a la A mesa. ustedes por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Hasta Bueno, una siguiente ocasión. Adiós. Bye. bye.